Siempre nos dijeron que para sentir la emoción de un deportivo había que gastar una fortuna. Pero hubo autos pequeños, baratos y picosos que lograban esas sensaciones sin vaciarte los bolsillos. Hoy vamos a recordar 12 de esos autos ya usados que, aunque parecían comunes, escondían un espíritu deportivo que todavía sorprende. Y no podemos hacer un listado de este tipo sin el Honda Civic Sea, o SI, que es casi un mito para los entusiastas. Tenía un motor de 2 litros atmosférico que cuando entraba el VTEC se transformaba y te hacía sonreír. Además era confiable y sencillo de mantener y no tenía mecánica complicada ni piezas imposibles de encontrar. Eso sí, hay un detalle importante. Muchos de los que circulan hoy ya pasaron por manos de dueños bastante, digámoslo así, creativos. Así que es común verlos con modificaciones raras o exóticas, tanto estéticas como mecánicas. En cuanto a construcción, Honda en esa época sabía hacer interiores sólidos y bien ajustados. No era lujoso, pero sí estaba armado para durar. El mantenimiento no es costoso y los repuestos abundan, lo que ayuda a que no sea un dolor de cabeza mantenerlo. El problema es el precio. La fama que tiene ha hecho que se cotice más alto de lo que esperarías para un auto usado de 15 años, pero para muchos sigue valiendo cada dólar o cada peso porque da unas sensaciones que muy pocos autos por ese precio pueden ofrecer. Otro de esos autos que es muy importante incluir es el Mazda Miata o el MX-5 NC, el de tercera generación. Es un auto que generación tras generación ha demostrado que no necesita potencia bruta para sacarte una buena sonrisa porque el sonido de su motor de 4 cilindros, yendo a altas vueltas, la suspensión bien afinada para circular por las carreteras reviradas y una palanca de cambios corta y precisa pueden ser mucho más emocionantes que un gran motor V8. Pero claro, al ser un biplaza, muchos lo descartan de entrada porque no es práctico. Precisamente, por eso se convirtió en un juguete para los que buscan solo diversión, o entretenerse el fin de semana. La mecánica es bastante sencilla, usa motores confiables y en muchos mercados incluso comparte piezas con otros Mazda. Esto significa también que no es un dolor de cabeza mantenerlo, aunque sí depende mucho del país. En algunos lugares se consigue barato, en otros se cotiza caro porque es visto como un objeto de culto. Lo que sí puede ser un problema es la carrocería. Al no ser un modelo tan popular como otros Mazda en ciertos países, conseguir faros, guardabarros o piezas externas puede costar más trabajo que encontrar componentes mecánicos. Aún así, sigue siendo uno de esos deportivos realmente puros que es accesible. La verdad es que no necesitas potencia exagerada cuando todo el auto se siente vivo al volante, y en ese sentido muy pocos autos nuevos y usados dan una experiencia tan pura como esta. El otro que debemos incluir aquí es el Volkswagen Jetta GLI, especialmente el MK 4.5. En México y varios países de Latinoamérica, el Jetta GLI fue la forma más accesible para tener un sedán con el corazón de un verdadero GTI de Volkswagen. Y eso podría explicar por qué se hizo tan popular entre la comunidad latina en Estados Unidos y por supuesto en México y otros países de Latinoamérica. Era práctico para el día a día, pero tenía un motor que sinceramente te daba bastante alegría. Ahora, hay que tener cuidado con el motor porque tiene turbo. Es divertido, sí, pero también bastante delicado, o por lo menos más delicado que un motor naturalmente aspirado. Y si a estos motores no se le hace el mantenimiento puntual, pueden dar fallas bastante temprano. Lo mismo pasa con la transmisión. Estos autos tenían la problemática y desquiciada DSG del grupo BAG, que con decenas o cientos de kilómetros encima puede volverse una pesadilla cara de reparar. Por eso es que aunque son más escasos, siempre es una mejor decisión buscar un Jetta GLI con la transmisión manual. La verdad es que el auto en cuanto a sensaciones sorprende por lo bien plantado que se siente para ser un sedán. Es cómodo en carretera, pero también se debe transmitir la conexión al piso cuando lo lleva rápido o por carreteras reviradas. El consumo no es particularmente bajo y especialmente para estándares actuales, pero quienes lo buscan saben que a cambio se llevan un auto con carácter y ante todo un sedán deportivo de la vieja escuela y con el sello de ser europeo. Otro auto que no conocemos tanto en Latinoamérica pero que fue relativamente popular en Estados Unidos es el Honda Accord Coupé con motor V6. Este auto es lo más parecido a un secreto bien guardado. A simple vista parece un coupé elegante y hasta discreto, pero bajo el capó se esconde nada más y nada menos que un V6 o un V6 de 3.5 litros con 270 caballos de fuerza, el nada más y nada menos famoso J35Y2. Y aquí viene lo bueno, esta versión no lleva el sistema BCM, que es el que desactiva los cilindros y suele dar problemas.
con caja manual de 6 cambios que, como dije, solamente estuvo disponible en Norteamérica, se convirtió en una joya rara, tan rara que muchos hoy lo llaman un verdadero sleeper, y tiene todo el sentido, nadie espera que un Accord los deje atrás en la carretera. En cuanto a sensaciones, no es un deportivo ligero, pero cuando pisas el acelerador, el empuje del V6 se siente de inmediato, acompañado de un sonido grave que, sinceramente, enamora. Es un auto que combina comodidad de uso diario con la sorpresa de tener un músculo escondido. El mantenimiento no es complicado, porque comparte bastante con otros Honda grandes, lo que ayuda a que las piezas no sean un problema. El detalle está en encontrar uno manual en buen estado, porque cada vez quedan menos y los que hay suelen ser más caros de lo que la gente se imagina. El siguiente es el Swift Sport de los años 2011 a 2017. Estos autos, aunque pequeños, transmiten una energía tremenda. Montan un motor atmosférico de 1.6 litros y 136 caballos, que pide ser presionado hasta más de las 7.000 revoluciones por minuto, y se estira alegremente con una caja manual de 6 marchas. Es ligero, es compacto y por supuesto también juguetón. Lo interesante es que no necesita grandes cifras para brillar. Con un poco más de 1 tonelada de peso, cada caballo cuenta y la sensación al volante es directa. Es casi como estar manejando un kart. Es uno de esos autos que premia a quien le gusta manejar, más que a quien le gusta ver los números brutos en la ficha técnica. En temas de confiabilidad, sencillamente es un Suzuki, así que tienes la mecánica sencilla, los repuestos no van a ser tan caros y el motor M16A es bastante duro si recibe los servicios a tiempo. Pero como buen auto que sea divertido de conducir, muchos ejemplares fueron usados intensamente, así que conviene revisar el estado del embrague y la suspensión. Un detalle curioso es que fuera de Japón y Europa pasó algo desapercibido, lo que hace que hoy en algunos mercados sea una especie de tesoro escondido. En Europa incluso se ganó la fama de ser el GTI japonés barato. Y lo mejor es que no necesitas gastar una fortuna para tener un auto con carácter. Y si hablamos de hot hatches económicos, el Fiesta ST es uno de los primeros que tiene que salir a la mesa. En Estados Unidos se ganó el apodo de Killer Hot Hatch, porque sin costar una fortuna ofrecía una experiencia que rozaba lo que hacían muchos autos más caros. En Europa se vendió como hatchback de 3 puertas, pero en Latinoamérica llegó con 5, lo que lo hizo un poco más práctico y familiar sin perder esa chispa. Bajo el capó montaba un motor 1.6 litros turbo de 180 caballos, asociado siempre a una caja manual de 6 cambios, que respondía con precisión. La relación peso-potencia era ideal para un auto de su tamaño y la puesta a punto del chasis le daba esa sensación de karting que tanto enamoró a la prensa especializada y a los entusiastas que lo probaron. Era de esos autos que invitaban a buscar curvas y exprimir cada cambio. Y por si no se acuerdan, también se asoció al Ford Fiesta que manejaba Ken Block. Pero el lado bueno y el lado malo, al mismo tiempo, fue su equipamiento. Para ser un auto pequeño tenía bastante electrónica, modos de control de estabilidad y dirección asistida, sistemas de sonido decentes, pero tanta electrónica puede convertirse en un dolor de cabeza cuando algo falla con los años. Y por estas razones, para buscar una unidad usada, hay que hacerlo con lupa. Muchos Ford Fiesta fueron llevados al límite por dueños que realmente los disfrutaron, lo cual es bueno para la historia del modelo, pero no tanto para quienes quieren comprar un ejemplar sano. Embragues gastados, tubos fatigados y suspensiones castigadas no son raras o raros. Por eso la recomendación siempre es buscar ejemplares bien mantenidos y con un historial de mantenimiento impecable, o por lo menos lo más impecable posible. El Genesis Coupé fue la apuesta de Hyundai por entrar al mundo de los deportivos serios. Con tracción trasera, motor turbo y una silueta musculosa, era un auto que llamaba la atención porque ofrecía sensaciones reservadas a marcas con más historia, pero a un precio mucho más accesible. De hecho, en su época la intención de Hyundai era competir con el Ford Mustang y con el Chevrolet Camaro. Que lo hayan logrado, bueno, eso es otra historia. Pero bajo el capó montaba un motor 2 litros turbo que en sus primeras versiones entregaba poco más de 200 caballos. Y tras una actualización superaba los 270. No era un V8 americano ni un 6 en línea japonés, pero sí lograba una experiencia divertida gracias al buen balance del chasis y la posibilidad de llevarlo con la famosísima caja manual de 6 cambios. Lastimosamente su confiabilidad no es el punto más fuerte. Los motores turbo de Hyundai de estos años podían dar dolores de cabeza si no se les daba el mantenimiento adecuado, y a eso hay que sumarle que muchos ejemplares fueron usados con intensidad, ya que su apariencia invitaba a pisar fuerte el acelerador.
El último Celica no recibe el reconocimiento y el respeto que se merece. La séptima generación llegó en el año 2000, con un diseño muy distinto al de sus antecesores, más afilado, más futurista y con un enfoque mucho más juvenil. Para algunos fue un cambio demasiado radical, pero con el tiempo ha demostrado ser un diseño que sigue viéndose fresco 2 décadas después. El corazón del GTS era el motor 2ZZ-GE, un 4 cilindros atmosférico desarrollado junto a nada más ni nada menos que Yamaha, capaz de girar hasta las 8000 revoluciones por minuto y entregar 180 caballos. Con estas cifras no podrías esperar un deportivo aplastante, pero sí uno que te daba sensaciones. Había que buscar esa parte alta del tacómetro para poder encontrar su verdadero carácter japonés. Otro punto a favor fue la confiabilidad. Al no depender de un turbo, el motor podía aguantar bien los años, siempre y cuando se le hicieran los mantenimientos correctamente. El sistema de control de tiempo de válvulas variable era sensible, y cuando fallaba no era el más barato de reparar. Además, como todo coupé japonés, muchos de sus ejemplares sufrieron modificaciones de dudosa calidad por tuners, entre comillas, entusiastas. Hoy el Celica GTS es un deportivo accesible, distinto y con una personalidad muy propia. No tiene esa aura de los míticos Celica de rally, pero representa un cierre de una etapa para Toyota, la de los coupés asequibles, divertidos y confiables, que dejaron huella para toda una generación de jóvenes entusiastas que crecimos viendo a Rápido y Furioso. Ahora quiero hablar de un automóvil muy especial, el Sandero RS, un deportivo que fue nacido, fabricado por y para Latinoamérica. A diferencia de otros hot hatches globales, esta no era una adaptación europea ni japonesa, sino un modelo pensado para nuestra región y afinado por Renault Sport. Solo se ofreció con caja o transmisión manual, lo que lo hacía muy raro en una época donde la mayoría de los autos nuevos de este precio ya solo venían con cajas automáticas. Bajo el capó había un viejo conocido, el F4R de 2 litros, que compartía con la Renault Duster más equipada y otros modelos del grupo Nissan-Renault o Renault-Nissan. La diferencia puntual estaba en la electrónica y la calibración, que lo llevaba a 145 caballos. Por supuesto, no eran cifras espectaculares, pero sumadas a una suspensión endurecida y una dirección mucho más precisa, daban como resultado un auto que transmitía de verdad sensaciones deportivas. Otro de los puntos fuertes fue el equipamiento de seguridad. A diferencia de varios competidores de la época, el Sandero RS venía con control de estabilidad de serie, un elemento poco común en los compactos accesibles de la región. Esto, sumado a los frenos de disco en las 4 ruedas, lo convertían en un hatchback más completo de lo que su precio inicialmente nos hiciera pensar. Un detalle, como les dije, interesante es que nunca hubo una versión automática ni una carrocería distinta. Fue un auto pensado 100% para el purista que quería manejar. Esto, lastimosamente, limitó sus ventas, pero al mismo tiempo le dio un estatus de culto en algunos países de la región. Adicionalmente, tiene otra gran ventaja. Mantenerlo no es tan caro como otros autos deportivos. Básicamente es un Renault popular que derivaba de los Dacia que se vendían en Europa. Y esto, para mí, lo hace bastante atractivo. Hablar de hot hatches sin mencionar al GTI es casi un pecado. Desde los años 70 este modelo ha marcado el estándar de lo que debe ser un hatchback deportivo económico. Debe ser rápido, debe ser equilibrado y al mismo tiempo práctico para el uso diario. Las generaciones Mark V y Mark VI o MK5 y MK6 continuaron con ese legado, ofreciendo un diseño atractivo, motores turboalimentados y un chasis que combinaba diversión con comodidad. Eso sí, al tratarse de un Volkswagen moderno, no está exento de complicaciones. Los motores TSI con inyección directa y turbo pueden generar dolores de cabeza si no han recibido un buen mantenimiento, y si hablamos de las transmisiones, la famosa DSG es muy rápida, pero también bastante delicada y costosa de reparar. Por eso la opción más recomendable para quien busque durabilidad y menos problemas es una transmisión manual, lastimosamente es la más escasa. Y es que incluso usados, un GTI bien cuidado conserva gran parte de su encanto, y se siente mucho más especial que un hatchback convencional. Además, la comunidad de entusiastas es enorme, lo que significa que hay muchísima información y repuestos disponibles. Pero por favor, siempre elíjanlo manual. El Corolla siempre ha sido sinónimo de confiabilidad y sentido común, pero con la versión XRS de mediados de los 2000, Toyota decidió darle un giro inesperado. Bajo su apariencia sobria escondía el mismo motor de altas revoluciones que llevaba el Celica GTS que ya nombramos, que lo convertía en un sedán mucho más divertido de lo que cualquiera podría imaginar que es un Corolla.
El motor 2ZZGE, compartido también con el Pontiac Vibe GT y el Toyota Matrix XRS, era capaz de estirarse hasta las 8000 revoluciones por minuto, algo que muy pocos autos de un segmento popular podían ofrecer. Además, solo estaba disponible con transmisión manual, lo que lo hacía aún más especial y claramente enfocado en quienes realmente disfrutaban la conducción. Por supuesto, no dejaba de ser un Corolla, lo que significa que bien mantenido es tan confiable como cualquier otro modelo de la marca. La diferencia es que si a veces la gente abusa de un Corolla por ser confiable, no me quiero ni imaginar lo que pueden hacerle a estos modelos. Por eso hay que buscarlos muy bien, con calma, para hacer la compra de una buena unidad. Y por supuesto esto incluye el motor y la caja. Y también tenemos que hablar del Nissan Sentra SER Spec V. Y es que si jugaste Need for Speed Underground o viste la saga de Rápido y Furioso, probablemente lo recuerdas. Era un Sentra con esteroides, motor más potente, caja manual de 6 velocidades, suspensiones más firmes, todo un sleeper amigable. Aunque por estética la gente prefiere el B16, lo cierto es que el B15 fue un automóvil muy bueno y muy recomendado en este segmento deportivo. Estos Sentras tenían esteroides, motor más potente, caja manual de 6 velocidades, suspensiones más firmes. Aunque por estética la gente prefiere el B16, lo cierto es que el B15 fue un automóvil muy bueno, y en esta serie deportiva lo fue aún más. Luego, en la B16 se conservó el mismo motor, pero la calidad del producto general mejoró, y tenía una ventaja importante que los otros autos de la gama o de la familia B16 no tenían, y era que no equipaban transmisión CVT, que en esos años, como saben, fue bastante problemática. El Sentra siempre fue visto como un sedán práctico y confiable, pero con la llegada del SER Spec V se transformó en un verdadero sleeper. Bajo la apariencia de un compacto común, escondía un motor de 2.5 litros con más de 170 caballos, caja manual de 6 velocidades y suspensiones reforzadas que lo ponían en otra liga frente al Sentra estándar. La primera generación de este deportivo, del 2002 al 2006, fue especialmente valorada por su carácter directo y sencillo, con un chasis ligero que lo hacía sentir ágil. Más adelante el B16 mantuvo el mismo motor QR25DE, pero mejoró el refinamiento del equipamiento, aunque seguía siendo un auto que privilegiaba las sensaciones de manejo sobre la comodidad. Una ventaja importante de la versión deportiva sobre el B16 estándar es que no utilizaron la famosa transmisión CVT de Jatco, que tantos dolores de cabeza dio en las versiones convencionales. Aquí solo había una opción, manual, lo que lo hace también más confiable a largo plazo, y también mucho más atractivo para los entusiastas. No todo era perfecto. El QR25DE de antes de 2007 tiene fama de consumir aceite si no se le da mantenimiento riguroso. Sin embargo, quienes lo han cuidado saben que es un bloque resistente y capaz de durar cientos de miles de kilómetros sin problemas. Hoy en día y por los años que ya tienen estos autos, no será tan fácil encontrar uno bien mantenido. Pero, como dice esa popular frase, es uno de esos autos que sinceramente te sacará una sonrisa cada vez que lo conduzcas. Ahora, amigos y amigas, quisiéramos saber su opinión. ¿Les gustaron estos autos que nombramos aquí? ¿Qué recuerdos les trajeron? ¿Los comprarían hoy en día? Los leemos en los comentarios. También personalmente quiero pedirles disculpas. No estoy hablando igual que antes, esto es porque estoy en un tratamiento odontológico. Sin embargo, agradezco que hayan llegado hasta aquí y por ahora los dejamos con este video.